Les doy una bienvenida especial a quienes nos visitan en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Miguel Medina y soy el pastor titular aquí. Y hoy estamos continuando con nuestra serie de prédicas titulada Testigos, la cual está basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de compartir la palabra de Dios con ustedes, primero deseo tomar un minuto para expresar mi agradecimiento. Carmen se me adelantó, pero no quiero comenzar sin antes expresar mi agradecimiento a todos los que estuvieron envueltos en hacer de nuestra conferencia de parejas lo que Dios juntó este viernes pasado, un éxito total. Muchas gracias. Nosotros logramos una participación de la mayoría de las parejas de la iglesia y de muchos solteros y solteras que también nos vinieron a servir. Muchas gracias por ser un ejemplo de cómo funciona el cuerpo de Cristo, en adición a parejas que también nos visitaron. Así que yo les voy a pedir algo, ustedes me van a odiar por esto, pero si les menciono por nombre, por favor, podrían ponerse de pie y quedarse de pie hasta que yo les diga. Diego y Marideli, gracias por la enseñanza. ¿Podrían estar de pie? Así nunca vamos a terminar. Vamos a aguantar nuestro aplauso hasta lo último. Pero quédense de pie. Pedro, fotografía, ya tú estás de pie ahí. Ya estamos listos. ¿Estás listo para ser reconocido? Anita, por favor. Minelia. Ricardo. Daniel. Dalisa. Entre todas las personas que estaban envueltos en la logística de la localidad, en adquirir lo necesario, en montar, adornar, preparar la comida y desmontar, ¿hay alguien que se me esté olvidando? Félix, date de pie por gusto. Podemos mostrar nuestro agradecimiento a ellos, por favor. Muchas gracias, el Señor nos bendiga. Es un placer contar con ustedes. ¿Quién les dijo que se podían sentar? No, pueden sentarse. Ustedes no se dejan mandar. No, gracias desde el fondo de mi corazón por todo el trabajo que pasaron. Lo único que yo tuve que hacer fue presentar y orar. Ese evento fue completamente posible sin que yo hiciera nada. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón. Así que si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, usted ha visto que el libro de los Hechos nos está llevando cada vez más lejos de donde empezamos. Nosotros vimos que la iglesia cristiana comienza de una manera espectacular en Jerusalén hace unos 2000 años. Y en poco tiempo vemos que el mensaje de los seguidores de Jesús se propaga más al norte, hacia Jerusalén, hacia Judea, hacia Samaria. Y en las últimas semanas hemos visto que tal y como Jesús lo prometió, este mensaje comienza su proceso de llegar hasta los confines de la tierra que ellos conocían para entonces. Antes de extenderse a Asia Menor, el evangelio llegó a Etiopía. Lo que pasa es que eso no está, lo que está documentado es el encuentro entre Felipe y el etíope eunuco. Pero él siguió y el cristianismo llegó a Etiopía y después llegó a Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Y la semana pasada cruzamos a Macedonia, que está al norte de Grecia, así que el evangelio en este punto ya ha cruzado a Europa. Estamos hablando aproximadamente del año 50 después de Cristo. O era común que comience el nacimiento de Cristo, pero eso es otro asunto. Hoy vamos a ver cómo el evangelio llega hasta el mismo corazón de Grecia. Estoy hablando de la capital, estoy hablando de Atenas. Ahora, a pesar de que el público que está recibiendo el mensaje ha sido diferente en cada capítulo, vemos que la reacción de ellos tiende a ser la misma al mensaje de Pablo. Ya que el Dios que Pablo predica y el Dios que nosotros predicamos es un Dios poderoso, es un Dios independiente, es un Dios que no nos necesita. Este Dios, gente, es el Dios que no podemos sobornar. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en Hechos 17,
versos 16 al 34. Si usted tiene nuestras Biblias de cortesía, eso se encuentra en las páginas 699 a la página 700. Hechos 17, versículos 16 al 34. Si recuerdan, el domingo pasado Pablo y Silas estuvieron en Macedonia, que se encuentra, como les dije, al norte de Grecia. Allí oímos sobre las 3 primeras personas que se convierten al cristianismo en Europa. Número 1, Lidia, una mujer privilegiada. Número 2, una joven esclava cuyo nombre no es mencionado, que era usada por sus dueños como adivina. Y entonces, una vez los dueños de la esclava se enojan con Pablo y Silas y los echan a la cárcel por haber echado fuera el demonio que le daba la habilidad de adivinar, entonces Dios usa esa injusticia para que ellos le pudieran predicar el evangelio al mismo carcelero que probablemente había sido responsable por torturarlos. Después de todo esto, Pablo y Silas son puestos en libertad y entonces continúan su viaje misionero en dirección sur hacia Grecia. Ellos llegan a Tesalónica, donde tuvieron que huir de, como los llama la Biblia, unos judíos llenos de envidia. Después de ahí llegan más al sur, a Berea, donde les va mejor. Pero cuando la oposición judía se entera, pues llegan también allá a Berea para alborotar la multitud. En ese momento se tuvieron que separar temporariamente, porque Silas pues se queda en el área, pero Pablo sigue por su parte hacia Atenas. El marcador rojo nos muestra dónde se encuentra Atenas. Justo al lado del marcador rojo está el punto que dice Atenas, justo antes de la manita de Grecia. Sin embargo, cuando Pablo llega allí, Pablo no descansa, sino que él procede a estudiar la sociedad donde se encontraba, para ver la mejor manera en la que él les podía presentar el mensaje de Jesús. Por lo tanto, vamos a comenzar a leer en este punto de Hechos 17, en el verso 16. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho,
porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, o Pagita, una mujer llamada Dámaris, que aquí tiene el acento en la primera A, y otros con ellos. Palabra del Señor. Buen Señor, pedimos que tu Espíritu nos cambie. Ayúdanos, Señor, a que de igual manera, Pablo, que nosotros no nos recostemos de nuestros esfuerzos pasados y que no nos quedemos indiferentes al ver los dioses falsos que son adorados por nuestra sociedad, al ver los dioses falsos que se adoran afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu sea provocado y que se enardezca para que eso nos mueva a compartir el evangelio una y otra vez, para que tú uses eso, Señor, para traer muchas almas a tu reino y para que tú uses eso, Señor, para mantener nuestros espíritus y nuestras almas fieles a ti, ya que tendemos a desviarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte y presentarte tal y como eres, aunque el mundo nos rechace y se burle de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ve programas de comedia o programas en general por la televisión, sabe que hay algunos personajes que se distinguen porque esos personajes tienen un estilo de ser tan irritante que el público los desprecia. Ya sea porque la intención de los escritores era hacerlos así, como el rey Joffrey de la serie Game of Thrones, cual yo no veo y le pido que no vea, en verdad. O porque esos personajes se fueron ganando el odio del público, aunque esa no era la intención de los escritores, como Caillou, amén, o Jar Jar Binks. Pues ahora les voy a presentar un personaje ficticio, pero que está basado en personas que existen en la vida real. Les presento al peor turista del mundo. No piensen mal. No estoy diciendo que vengan a ningún país en específico. Es más, vamos a decir que es de Puerto Rico. En Puerto Rico hay Colorado también. El problema de este turista no es el país del cual viene. El problema de este turista es la manera en que se comporta cuando va de vacaciones a otros países. Vamos a llamarlo Juancho. Juancho el turista, que es puertorriqueño. Cuando da propina, es mezquino. En buen español, en buen puertorriqueño es maceta. No recoge la basura que deja. Juancho no sabe esperar su turno y cree que se merece que siempre lo dejen pasar primero. Y siempre está colándose en la fila. No respeta la cultura local. Y después que hace sus payasadas, le dice a la gente: yo soy boricua, para que tú lo sepas. Para llevar nuestro nombre en alto. Juancho no hace ningún intento por aprender, aunque sea palabras básicas en el lenguaje del país que está visitando. Sino que él le grita a la gente porque cree que eso lo va a ayudar a entender. En conclusión, hermanos, cuando usted salga de vacaciones, no sea como Juancho. Amén. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos suficiente sentido común como para ser personas más consideradas. Yo espero.
Sin embargo, a la hora de compartir el mensaje de salvación a través de Jesús, me pregunto si nosotros nos comportamos igual que Juancho. Si nosotros predicamos el evangelio igual que Juancho. Porque es críticamente importante que la gente entienda bien el mensaje del evangelio. Porque si nosotros predicamos el evangelio con claridad y sin comprometer la integridad del mensaje, antes de que el evangelio traiga buenas noticias de salvación, va a ser necesario comunicar las malas noticias de la humanidad entera. Las malas noticias de que estamos perdidos por naturaleza, de que de fábrica nosotros nacemos como enemigos de Dios. Y como este mensaje incluye estas malas noticias al principio, yo estoy convencido que a nosotros nos cae la responsabilidad de hablar de una manera que nuestra sociedad pueda entender. Tenemos que pasar el trabajo necesario para ser claros y predicar claramente el evangelio. Porque el evangelio que predica Juancho, en vez de hacer el evangelio más fácil de entender, más bien crea distancia. ¿Por qué? Bueno, porque Juancho usa un lenguaje religioso artificial que se usa para fingir espiritualidad. Porque Juancho tiene una actitud donde él se burla de personas con creencias diferentes o con posturas políticas diferentes. Porque Juancho tiene un estilo medio sentimental para manipular a la gente. Si nosotros hacemos esas cosas, si nosotros añadimos esas piedras de tropiezo, nosotros vamos a errar porque estamos haciendo el mensaje más difícil de entender. También estaremos cometiendo el mismo error si suavizamos demasiado el mensaje para no ofender a la gente. Pero al considerar Hechos 17, yo creo que vamos a aprender que es mejor que no compliquemos más el asunto, sino que proclamemos el mensaje de salvación con claridad y fidelidad. Dos elementos esenciales en la proclamación del evangelio. Y proclamar el mensaje de salvación con claridad y fidelidad era el modus operandi de Pablo. Él le escribe lo siguiente a la iglesia en Corinto. Este es otro libro. Él dice: a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Así que Pablo llega a Atenas y él demuestra que él practica lo que predicaba. Porque a pesar de que había llegado allí huyendo, pues él no descansó, sino que su corazón misional se puso a trabajar rapidito. Lo primero que hace una persona que quiere alcanzar una ciudad, pues es comenzar el proceso de identificación de los dioses falsos que se están adorando en esa ciudad. ¿Me están siguiendo? Lo primero que se hace es identificar los dioses falsos que se adoran en esa ciudad. El verso 16 dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. La primera razón por la cual nosotros tenemos que analizar la condición de aquellos a quienes queremos alcanzar no es para sentirnos superiores a ellos, sino para que recordemos de dónde Dios nos sacó a nosotros y para que nuestros corazones se llenen de compasión. Aquí vemos que Pablo se da cuenta y contempla la idolatría rampante que hay en la ciudad. Tengo entendido que habían como 30,000 ídolos aproximadamente 30,000 ídolos que se adoraban en Atenas. Su espíritu reacciona. La palabra aquí es enardeciéndose. Enardeciéndose. 6 sílabas. Otras traducciones dicen que su corazón estaba angustiado, afligido. Por lo tanto, Pablo se indigna en contra de la idolatría que se había regado por toda Atenas, pero esta indignación no era una indignación condescendiente, ni tampoco era el tipo de ira humana que dice el libro de Santiago que no obra la justicia de Dios, sino que aquí estamos viendo que Pablo había aprendido a tener un celo sagrado,
Un celo que anhelaba que el Dios verdadero fuera adorado por todas las naciones. Por lo tanto, Pablo estaba siendo motivado por una combinación de amor a Dios y amor a los atenienses. Pero este amor indignado que Pablo sentía, este amor indignado que él sentía por el pueblo de Atenas, si vamos a transliterar la palabra del griego, este paroxismo que él estaba atravesando en este momento, paroxismo, este ataque, este arranque que él estaba experimentando, ese amor era el tipo de amor que se daba cuenta que el pecado de la idolatría está muy cerca del corazón de cada uno de nosotros. Este tipo de amor es el amor que sabe que cada uno de nuestros corazones tiene la tendencia de tomar algo que deseamos, algo no necesariamente malo, pero terminamos amándolo demasiado y lo elevamos a un estatus divino y lo adoramos como si fuera Dios. De manera que si eso es quitado de nuestras vidas, posesiones, relaciones, carrera, la identidad que me da mi carrera, si eso es quitado de nuestras vidas, mi atractivo físico, obviamente no estoy hablando de mí, pero si eso es quitado de nuestras vidas, estaríamos dispuestos a atropellar a cualquiera que se nos mete en el medio. Pero este amor también era el tipo de amor que lleva a uno a tomar decisiones difíciles, como la decisión de ir a confrontar a la persona en necesidad. Porque una cosa es ver a alguien que va por mal camino y otra cosa es uno ir a rescatarlo. Pero Pablo sabía que la vida dedicada a adorar dioses falsos siempre termina en miseria. Yo puedo dar fe de eso. Por eso les pregunto, ¿cuál es la motivación de tu corazón para compartir el mensaje de salvación? ¿Qué motiva tu corazón a eso? ¿Se enardece tu corazón? ¿Estás teniendo un paroxismo? ¿Estás teniendo un paroxismo cuando ves que la gente de esta ciudad en Orlando está desperdiciando su vida y está dedicando sus esfuerzos y sus recursos a conseguir cosas que van a perder su valor? Cosas que eventualmente vamos a tener al frente de la casa el viernes por la mañana para que se lo lleve el trozo de basura. ¿Cuántas de esas televisores que eran hasta acá y así de ancha, nosotros creíamos que era lo último y lo mejor, y ahora usted lo ve al frente de la casa y no hay quien se lo lleve? En su comentario del libro de Hechos llamado La Iglesia Ardiente, el autor R. Kent Hughes escribe lo siguiente. Él escribe: como creyentes nuestros corazones deben dolerse y nuestros ojos deben empañarse con lo que vemos a nuestro alrededor. Almas ignorantes negando al Dios verdadero y jurando lealtad a deidades falsas. Como les dije, no necesariamente tiene que ser adorar un ídolo de palo o de yeso. Son todas estas cosas que cobran tanto significado en nuestras vidas y a las cuales dedicamos nuestras vidas. Eso puede llegar a ser un Dios falso. Si no experimentamos estos paroxismos en nuestro interior, cuando vemos a la gente perdida en busca de esas cosas, ¿es que no hemos sido verdaderamente redimidos por Jesucristo o es que nos hemos vuelto apáticos a las cosas de Dios? Que Dios mueva nuestros corazones de igual manera. Amén. Pablo definitivamente fue conmovido por la condición de la ciudad a donde había llegado. Por lo tanto, pues Pablo sale en una misión de rescate a la ciudad de Atenas. Y una vez él llega allí, pues Pablo aborda el tema con todas las personas que le salen al encuentro. Él empieza pues por la sinagoga. El verso 17 nos dice que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Así que este era el método de Pablo. Empezaba por la sinagoga. Estoy seguro que la razón principal es que Pablo era fariseo. Y en su corazón estaba alcanzar a la gente que era como él. Y su corazón se partía al ver cómo el Mesías prometido había llegado a su propio pueblo y había pasado inadvertido.
Pero Pablo no presentaba preferencia al predicar. Él no solo hablaba en la sinagoga, sino que también hablaba con el pueblo, con quien pudiera. El resto del verso 17 dice que él hablaba diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Esto quiere decir que él se estaba dirigiendo a un grupo de personas de un trasfondo amplio. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes que el mensaje de Pablo llegara al grupo más prestigioso en Atenas. Y aquí me estoy refiriendo a los filósofos. Y por más que nosotros nos burlemos de los filósofos, la verdad es que las conversaciones que los filósofos tienen en tiempos de bohemia dentro de su grupo se convierten en cosas que nuestra sociedad repite como el papagayo 5 años después. Vale la pena ganarse a personas de este grupo también. Bueno, el verso 18 nos deja saber el bando de filósofos que estaba discutiendo con Pablo. Dice también, disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Diga eso rapidito. No lo diga. No tengo mucho tiempo, así que yo no le estoy haciendo justicia a describir estos bandos de filosofía. Voy a tener que generalizar y voy a tener que darme prisa. Si me permiten describirlos de una manera simplista, los estoicos esencialmente se parecen a los moralistas de nuestro tiempo. Ellos creían que lo más importante pues era mantener la dignidad. Por eso, sin importar lo que te esté pasando, nuestro deber es no permitir que nada nos moleste. Mantener una actitud estoica. Porque lo que va a pasar. No importa cómo yo reaccione. Una cosmovisión pues que es fácil de adoptar si tu vida es privilegiada, pero para el resto de nosotros pues no hay mucho consuelo en ese punto de vista. El otro grupo, los epicúreos, ellos eran como los relativistas de nuestro tiempo. Todo es relativo, la moralidad es relativa. Ellos cantaban junto con Marc Anthony que la vida es una, así que voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. ¿Lo cité bien? Bueno. Yo he seguido esa filosofía. Los que hemos seguido esa filosofía sabemos que una vida dedicada a la búsqueda del placer nunca satisface. Nunca satisface. Por eso me es irónico que estos palabreros por excelencia usaran ese mismo apodo despectivo contra Pablo. El resto del verso 18 dice, algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Este sitio, el Areópago, también se le conocía como la colina de Ares. Ares sería el nombre griego, ¿verdad? Y mientras que Marte es el romano. La colina de Marte, quizá conoce el nombre en inglés, Mars Hill, el Areópago. Este era el concilio donde se reunían los líderes principales de filosofía. Y es aquí donde mejor vemos cómo Pablo se les dirige a ellos de una manera que ellos podían entender. No les habló como Juancho el evangelista. Pero Pablo predica un evangelio puro. Contextualizar no significa diluir. El Señor nos libre de diluir su evangelio. Pablo predica un evangelio puro y a la vez tomando en cuenta el contexto donde se encontraba. Verso 22 dice, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Ustedes son bastante religiosos aquí. Como vemos aquí, la palabra religión puede tener un sentido positivo. La Biblia nos dice cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios.
Pero también el ser religioso puede tener una connotación negativa dependiendo del caso. Aquí el sentido es negativo. El verso 23 dice: mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. La religión de los griegos, la mitología griega, era una donde los dioses eran una partida de chismosos. Si usted la conoce, ellos se ofendían, ellos se enchismaban entre ellos mismos, se enchismaban con el pueblo. Pues la adoración del pueblo hacia estos dioses no estaba motivada ni por el amor ni por la devoción, sino que el propósito de adorar a estos dioses era calmarlos para que no se enojaran y nos dejaran quietos. Es por eso que en caso de que se les hubiera olvidado algún dios, pues ellos hacen ese altar para cubrir todas las bases. Yo no sé si usted ha conocido personas así, cuya religión está tan llena de ansiedad que ellos tratan de cubrir todas las bases. Y ellos terminan afirmando hasta contradicciones, por si acaso. Ese no es el Dios verdadero. El verso 23 dice: pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que es el agnosticismo. El agnosticismo no es lo mismo que el ateísmo. El ateísmo afirma que Dios no existe, pero el agnosticismo nos dice que es imposible conocer a Dios o tan siquiera saber si existe. Pero gente, el Dios de las Escrituras es conocible. Se puede conocer. En el Salmo 103 leemos que dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nuestro Dios es conocible. Así que después de comenzar reconociendo las maneras en que los atenienses mostraban su adoración, Pablo entonces, sin miedo, confronta el error de ellos. Les dice en el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y yo me pregunto si el Partenón se podía ver desde donde ellos estaban hablando. Algún día iré. Te llevo a ti, Carmen, también, no te preocupes. Pero aquí Pablo le está comunicando a una civilización que era famosa por los templos que había construido, templos que todavía podemos ver, que toda esa grandeza junta no iba a ser suficiente para impresionar al creador del universo. Dios no vive en las iglesias que construimos. Es por eso que nosotros traemos la iglesia a esta cancha. El verso 25 dice que este Dios tampoco es servido por manos humanas. No se pierda eso, no deje caer esa. Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que autoriza momento tras momento que nosotros respiremos y continuemos con vida. Hay un sentido en el cual nosotros podemos decir que servimos a Dios, entre comillas, porque la vida que vale la pena pues es la que está dedicada a establecer el reino de Dios en esta tierra. Absolutamente. Pero ni por un momento se crea usted que Dios necesita de su servicio. No crea eso. Dios puede cumplir sus propósitos a un 100%, con su ayuda o sin su ayuda, con mi ayuda y sin mi ayuda, sin ningún problema. Cuando nosotros consideramos lo grande que Dios es, eso nos pone en nuestro sitio, porque nosotros pues nos creemos superiores a los demás. Pero dice aquí que de una persona hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Todos vinimos de la misma persona. Cubano,
Los puertorriqueños vienen de la misma familia que usted salió. Puertorriqueño, los dominicanos vienen de la misma familia que usted salió. Dominicano, el haitiano viene de la misma familia que usted salió. Venezolanos y colombianos, que son los más bonitos de todos, pues el resto de nosotros venimos de la misma familia que usted salió. No solo eso, el verso 26 también dice que Dios ha determinado nuestros tiempos señalados. Usted no se va a morir en la víspera, ni se va a pasar del día. Él ha determinado nuestros tiempos señalados y los límites de nuestra habitación. ¿Dónde vamos a vivir? Esa información está delante del Señor ahora mismo. Así que a todos los que hemos parado aquí, desde nuestros países, eso no toma el Señor eso por sorpresa. Y este despliegue de la soberanía de Dios tiene un propósito. Dice el verso 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Yo podría sacarle mucho a esto, pero no tengo mucho tiempo. Yo voy a seguir. Aquí Pablo procede a citar a sus propios poetas para seguir contextualizando. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto no se lo inventa Pablo, él está citando a un poeta de ellos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. ¿Y sabe qué nos dice eso? Por más que este mundo quiera afirmar que lo único que es real es la materia, que son la existencia del hombre natural, que Dios no existe y que nosotros solo somos mamíferos. Si usted se fija en la cultura, si usted se fija en la arquitectura, si usted se fija en la música, si usted se fija en el arte, si usted se fija en nuestra búsqueda de estética, nuestra búsqueda de belleza, nuestra búsqueda de arte, nuestra búsqueda de justicia, todo eso delata el hecho de que sabemos que en el fondo de nuestros corazones que este Dios creador del universo es una realidad. Y nada de eso tendría sentido si fuéramos solamente animales, si fuéramos solamente mamíferos. Y este Dios, aunque nosotros lo podemos conocer, Él es tan grande que Él es imposible de representar en una imagen. Pablo dice que como somos linaje de Dios, verso 29, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Y yo quiero que sepa que cuando nosotros pretendemos que podemos impresionar a Dios con nuestra obediencia, con nuestra piedad, con nuestro activismo social, con nuestra espiritualidad, si nosotros creemos que Dios puede ser impresionado con esas cosas, nosotros no estamos adorando al Dios verdadero. Nosotros estamos adorando a un ídolo de nuestra creación. Por eso Pablo concluye haciendo un llamado al arrepentimiento. El verso 30 dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, los cuales terminaron tan pronto él dijo esto, Dios declara ahora, en el año 50 después de Cristo, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Pues después de este sermón tan excelente, y como Pablo pues contextualizó para su público en Atenas, pues verdad que se supone que la reacción de los oyentes en el Areópago fuera como una reacción de conversiones masivas, ¿verdad? Se supone que todos los filósofos estén pasando al frente haciendo fila para convertirse, ¡ayúdame! Mientras en el fondo pues la lira toca, levanto mis manos o algo así. Pero ese no fue el caso. El verso 32 dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio,
y Damaris. Esto es exactamente lo que nosotros podemos esperar. Unos creen, otros no creen. En último análisis, lo que cambia los corazones no va a ser cuán hermoso o cuán hábil sea mi discurso o cuánto yo contextualice, sino que Dios toque los corazones. Solo el Espíritu puede hacer la diferencia. En el libro Doctrina Bíblica, usted vio esta cita si estuvo con nosotros el miércoles pasado. El autor Wayne Grudem escribe: se requiere la obra del Espíritu Santo que supera los efectos del pecado para capacitarnos a estar persuadidos de que la Biblia es en verdad la palabra de Dios y que lo que afirma de sí misma es verdad. Por eso, yo quiero concluir nuestro tiempo con las siguientes preguntas, y mientras hago esas preguntas, pues el equipo de adoración puede ir pasando. Les pregunto, cuando tú conoces a este Dios que está fuera de tu control, este Dios que no te pide permiso a ti para tomar las decisiones que toma, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿Qué piensa tu corazón sobre este Dios? ¿Cómo reacciona tu corazón al saber que un día le vas a tener que rendir cuentas a este Dios? ¿Cómo reacciona tu corazón al saber que Dios no puede ser sobornado con tu obediencia? Que el tú portarte bien no puede sobornar al Señor. Usando una frase que a mi papá le gusta, darnos cuenta de esa realidad, eso nos rompe la computadora. Porque toda nuestra vida nosotros hemos pensado que si nosotros hacemos buenas obras y nosotros servimos al Señor, entonces ponemos a Dios en una posición en la cual Él está obligado a salvarnos y a perdonar nuestros pecados. Creemos eso. Pero en esta mañana Dios quiere que recordemos que nosotros no somos quienes imponemos los términos de nuestra salvación, sino que nuestro Salvador es quien lo hace. Así que si tú pretendes prestarle servicio a Dios, Marcos 10:45 nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la salvación es un servicio que Él hace por nosotros. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, ya seas religioso o ya seas irreligioso, tu única esperanza está en creer que la única manera que tú puedes ser rescatado es a través de la vida que Jesús vivió en tu lugar. Y que la única manera a través de la cual puedes ser perdonado es a través de la muerte que Jesús sufrió en tu lugar. Así que en esta mañana yo les llamo a que quiten su confianza de sus esfuerzos. Quita tu confianza de tus esfuerzos. Pon esa confianza en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Les invito a que estemos de pie y a que preparemos nuestros corazones para responder a esa verdad, participando en la mesa del Señor y cantando en agradecimiento.